¿Cuánto ha cambiado la preparación física desde los años 90 hasta la actualidad? Y es que antes la preparación física consistía en cuatro pesas, en pretemporada y tener a los jugadores corriendo, dando vueltas a un campo de fútbol. Hoy la ciencia ha evolucionado y como tal nos tenemos que adaptar. Y para ello tenemos a un preparador físico español que está en Polonia, que nos dará a conocer esas nuevas metodologías de trabajo y esa evolución en este caso, de la preparación física. ¿Quieres conocerlo? Pues cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues como decíamos en la introducción, hoy nos acompaña un preparador físico canario que está en Polonia. Lo hablábamos fuera de micros. Imagino que la adaptación al tiempo muy diferente de las tierras canarias. Y así que bueno, te damos la bienvenida a Alberto Ramón, preparador físico. Bueno, muchísimas gracias, Rafa. Es un auténtico placer ser invitado aquí en tu proyecto. He estado viendo algún episodio y la verdad que te felicito porque tienes ponentes de muy buena calidad. Los invitados son de muy buena calidad y espero poder estar al menos a la mitad de los anteriores. Así que bueno, dispuesto a dar lo mejor de mí. Un abrazo, tío. Sí, hablábamos de la importancia de la preparación física en el baloncesto actual. Cada vez los jugadores son más grandes, los jugadores son más físicos. Si vemos los físicos de los jugadores de los años 90, prácticamente en la actualidad no sé los que podrían jugar. A ritmo físico, por lo menos, no hablo ya de calidad, pero a ritmo físico sería impensable. Yo lo comentaba el otro día con un buen amigo que es Carlos Ruf, el jugador de los 90 mítico del Juventud, que ellos, su preparación física era las 2 semanas antes de pretemporada, venga a dar vueltas al campo, cuatro pesas y ahí se acabó la preparación física. ¿Qué importancia estáis cobrando ahora los preparadores físicos a lo largo de la temporada? Bueno, como tú bien comentas, el baloncesto no para de evolucionar y en este caso no para de evolucionar en cuanto al componente condicional, en cuanto al aspecto físico. Cada vez, no es que solo estemos jugando más partidos, sino que el ritmo de juego cada vez es más elevado, el número de acciones de alta intensidad, aceleraciones, desaceleraciones, cambio de dirección. Cada vez son más numerosos dentro de los partidos y bueno, como bien sabes, no solo es el aspecto en cuanto al rendimiento, sino también en cuanto a la prevención de lesiones. Más aún, si cabe, en estas nuevos calendarios con esta exigencia en cuanto a densidad competitiva cada vez más elevada. Y sí, por supuesto, los cuerpos de los jugadores cada vez están más preparados para tolerar este tipo de cargas, este tipo de demandas, y no tiene nada que ver el estilo de juego que se plantea ahora o que se ve ahora en primer nivel en comparación al que se veía años atrás sin desmerecer el que se veía en años atrás, simplemente hay una evolución del físico, del componente condicional que vamos, es determinante y si no estás a ese nivel es imposible competir, ya no se sobrevive o son muy pocos los que sobreviven solo con el talento. Ahora o estás a igualdad a nivel físico o es imposible competir al máximo nivel para mí. Sí, porque de hecho muchos, antes la pretemporada empezaba ese 15 de agosto, más o menos, en función del club, pero es que ahora muchos jugadores en este caso ya se buscan un entrenador personal en este sentido para seguir trabajando este verano, porque para llegar óptimo a la pretemporada, porque no, eso de llegar con los kilitos de más y ya lo bajar en pretemporada ya no existe. No, ya no existe como dices. De hecho, la pretemporada ya tienes que llegar en un punto de forma, es responsabilidad del jugador. En este caso, si estamos hablando de jugadores profesionales, pues más todavía, de llegar en un punto de forma que te permita empezar a construir de inmediato y empezar a un nivel ya físico muy elevado. Por eso, como tú bien dices, son cada vez más los jugadores que deciden apostar por esta figura del preparador físico a nivel personal con el que trabajar en verano, en periodo off-season, previo a este inicio de pretemporada, porque ya no se estila esto de llegar, como tú dices, pasado de peso o para ponerse a funcionar a partir de entonces, ya esto no se lleva, no se lleva. Así que sí, desde luego la figura del preparador físico cada vez toma más relevancia y sobre todo la responsabilidad, la autorresponsabilidad
responsabilidad del jugador de cuidarse en este periodo off-season para llegar al pre-season lo mejor preparado posible para empezar a competir de casi de inmediato. Hablábamos un poco en la previa que ha sido temporada de cambios en el aspecto personal para ti. Vienes de estar en la cantera de estudiantes, con el EVA, con los equipos de cantera, y ahora vas a un equipo ya en primera división en Polonia a nivel profesional. ¿Qué cambios encuentras de trabajar con esa gente más joven a trabajar ya con profesionales? A pesar de que en este caso la estructura de estudiantes ya sabemos que está profesionalizada en este caso, pero ¿qué cambios ves tú? Disculpa, Rafa, creo que va con un poco de retraso el tema de la conexión. Si no me equivoco, repíteme, pero corrígeme si me equivoco. Me preguntas por las principales diferencias, ¿no? Entre estudiantes y ahora mi situación, mi contexto actual, ¿verdad? Sí, sí, así es. Vale, perfecto, perfecto, que va con un poco de retraso. Pues nada, básicamente como tú bien decías, el Estudiantes es una estructura profesional. Como siempre, desde fuera siempre se ve precioso, desde dentro siempre hay cosas a mejorar. Esto pasa, yo creo, en casi todos los sitios, hasta en el máximo nivel. Pero sí que es cierto que contamos con el privilegio, los entrenadores que trabajamos para el club, en mi caso, que trabajaba para el club, de tener a nuestra disposición quizá de las mejores materias primas del panorama nacional, ¿no? Entonces, no solo a nivel talento, sino también en cuanto a cuerpos, es muy fácil trabajar con ellos y ya hay una predisposición por parte del jugador a tratar de llegar al máximo nivel posible, ¿no? De explorar todo su potencial de desarrollo a nivel tanto físico como a nivel de juego. Entonces ya de por sí es mucho más fácil trabajar en este tipo de entornos, en este tipo de contextos que en otros que no estén a ese nivel, ¿no? Aunque sea la misma categoría, aunque sea la misma edad, no es lo mismo estar en un estudiante A que me invento una categoría junior o infantil, que estar en sin faltar sin desmerecer a ningún otro equipo, en una categoría A de cualquier otro equipo de pueblo de Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, de por sí ya contamos con ese privilegio, ¿no? Y la verdad que trabajar allí es muy, muy sencillo y es lo más parecido al alto rendimiento que yo creo que te puedes encontrar en formación. Los grandes clubes tienen esto, ¿no? Que al tener un primer equipo que está casi en lo más alto, en nuestro caso, pues por desgracia, las últimas temporadas hemos estado en lo que sería ahora la primera FEP, la Leboro. Espero que este año puedan tener la oportunidad de volver a subir, que yo creo que se lo merecen y es donde merecemos estar. Pero tener un primer equipo, tanto masculino como femenino, que esté en casi lo máximo o en lo máximo, te da esa aspiración dentro de los jugadores de formación a tratar de algún día llegar a estar a ese nivel, ¿no? Por eso nuestro objetivo siempre como entrenadores del club en cuanto a categorías de formación es, por supuesto, el rendimiento, pero quizá más, incluso que el rendimiento, es esa visión a largo plazo de tratar de sacar jugadores o preparar jugadores para que en algún momento en su desarrollo lleguen a ayudar al primer equipo, ¿no? Tanto masculino como femenino. Entonces, bueno, como principales diferencias, te diría que hasta entonces ahí en el Estudiantes yo solo había trabajado con categorías infantiles, con categoría junior y con el filial, que es el equipo de Liga EVA. La principal diferencia entre estar en Estudiantes y ahora estar en Polonia es que trabajo aquí con jugadores profesionales. No digo que los de Estudiantes no fuesen profesionales en el sentido del abordaje del trabajo diario, pero aquí los que tengo están todos cobrando, no tienen ningún otro tipo de ocupación más allá de dedicarse única y exclusivamente al baloncesto, al cuidado de sus cuerpos y a tratar de estar en el mejor pico o momento de rendimiento para lo que sí es la competición. Entonces cambia por completo, no hay tema de que ir a clase ni de combinar con otro trabajo, por lo tanto, el único foco está puesto en el baloncesto. Esa es la principal y mayor diferencia que yo noto y la libertad que tenemos de cuadrar en cuanto a horario de pistas, horario y momento en el que entrenamos, cómo estructuramos la semana, en cuanto esa es para mí la mayor diferencia porque en estudiantes ya vienes con un horario, un calendario ya marcado por la disponibilidad principalmente de pistas y por la disponibilidad de recursos y sobre todo por el calendario también académico de los jugadores. Entonces, para mí esa es la gran diferencia, pero más allá de eso, el staff con el que estoy trabajando aquí
aquí el salto es totalmente, vamos, cuantitativo y cualitativo en cuanto a profesionalismo. No digo que en el club en el que estaba, en el Estudiantes, no lo fuera, que por supuesto lo era y del más máximo nivel, pero aquí la gente tiene 24 horas, 7 días a la semana y 365 días al año para pensar única y exclusivamente en el equipo, en los 12 13 jugadores que tenemos en el roster. Y desde las 7 hay algunos, 8 de la mañana hasta las 3 del mediodía estamos en la oficina, y a partir de las 3 del mediodía hasta la jornada siguiente estamos pensando en qué podemos hacer, qué debemos modificar y cómo debemos de progresar para que el equipo llegue a cumplir los objetivos que nos planteamos. Entonces, para mí esas son las dos grandes diferencias y por supuesto era algo que yo ansiaba y que venía buscando, el poder estar única y exclusivamente centrado en estos 12 13 jugadores durante todo el día y durante todos los días del año. Entonces, Ah, la verdad es que estoy ah, muy feliz aquí, muy feliz. hablas de horarios, cuéntanos un poco cómo es tu día a día durante la semana. Pues bueno, yo me levanto normalmente a las 7 de la mañana, me preparo el desayuno, el café y me voy para la oficina, y en la oficina ya llego normalmente a las 8 8 y 5 como muy tarde, y lo primero que hago es reunirme con el head coach, con Boris. Charlamos un poquito de cómo ha ido la sesión anterior, preparamos y hablamos de lo que va a haber en la sesión del día. Una vez lo tenemos ya todo cuadrado, que ya hay un trabajo previo de la estructura a nivel genérico que queremos que tenga la sesión. A partir de ahí, pues es el entrenador, junto con mi ayuda, el que diseña las tareas que van a formar parte de la sesión. En ese momento de la mañana en el que nos encontramos, discutimos sobre esto, y a partir de ahí yo ya hago el trabajo de preparación de la sesión, de ordenar todo el material, asegurarme de que tenemos todo, ver y controlar el readiness de los jugadores, que lo responden a través de una aplicación con la que trabajamos y donde tenemos todo centralizado, que se llama XPS. Ahí tenemos desde la parte de físico, de preparación física, a la parte médica, que sería la de médicos y los fisioterapeutas. Tenemos también toda la parte técnico-táctica que la van metiendo ahí los entrenadores. Entonces lo tenemos todo albergado en una única herramienta que facilita mucho el trabajo multidisciplinar y lo integra todo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, yo me pongo a preparar las sesiones, me aseguro de que todo esté perfecto, veo el readiness de los jugadores, cómo de preparados están para la sesión, cómo van tolerando las cargas que vamos imponiéndoles los días previos y las semanas previas. Y a partir de ahí van llegando los jugadores, tienen su trabajo individual, yo voy hablando con unos y con otros, lo mismo los entrenadores, terminando de dar las últimas pinceladas a la sesión. A partir de las 11 empezamos con una activación conjunta del equipo, que va variando en función del día y del momento de la semana, en función de si estamos más lejos o más cerca del día del partido, del game day. Y a partir de ahí, una vez tenemos la activación, tenemos diferentes tipos de estructuras de sesión. Entonces podemos trabajar por grupos separados. Hay un grupo que hace player development, otro grupo que hace trabajo en el gym conmigo, en weight room, o directamente nos vamos todo el grupo directos al weight room y después salimos y hacemos ya directamente el team practice. Después de esta primera parcela del día hay un snack de unos 5 o 10 minutos para que el jugador se hidrate y se nutra con lo que le vamos poniendo ahí, tanto a nivel de alimentación, hidratación como suplementación. Y después ya vamos directos al team practice. Hay veces que hay una primera parte de activación muy cortita en el caso de que estemos algo más dormidos, pues nos activemos y vayamos directos al team practice. Hay otros casos en los que directamente ya empezamos. Entonces, a partir de ahí, lo que dure la sesión, cerramos la sesión, cerramos la jornada alrededor de las 2 2 y media, y a las 3 estamos más o menos saliendo de la oficina para irnos a comer, y ya normalmente tenemos sesiones matutinas, por lo tanto tenemos toda la tarde para descansar, aunque esta parte de descanso, como te imaginas, es también de preparar y pensar en qué hemos hecho, qué podremos hacer mejor, qué hemos hecho mal, qué podemos corregir, y a pensar en el día siguiente. Yo creo que como entrenadores, sobre todo el público que más nos escucha, que son entrenadores o bien de formación o entrenadores que son de clubs amateurs que no tienen esa fuerza de poder tener un preparador físico como pueda serlo tú. Una de las cosas que peor llevamos es el tema de cargas. ¿Qué consejo, cómo estructurarías tú? Porque no es lo mismo un jugador.
entrenar un lunes habiendo jugado domingo, que un jugador se haya cascado 35 minutos por necesidades de guión y otros 5. Creo que ahí sí que deberíamos ir incluyendo y no sobrecargar a esos jugadores que llevan más carga en ese momento. Estoy totalmente de acuerdo, Rafa. Eh, para mí viene muy condicionado por el contexto con el que te encuentres. Si, como tú dices, el escenario es en el que hay un jugador que juega mucho el domingo y el lunes tienes entrenamiento, pero es que no tienes más días a la semana de entrenar, más que el lunes, miércoles y viernes, pues no te queda otra que entrenar y ya tendrá tiempo para descansar y recuperarse. Otra cosa es una situación o esquema de semana en el que tienes 4 o 5 días de entrenamiento antes del siguiente partido. En ese caso, desde luego, habría que cuidar a esos high loaders, como nos gusta llamarlos, que son los jugadores que juegan alrededor de 20-25 minutos o más en cada partido. Ahí habría que tener un ojo puesto sobre ellos y preparar un trabajo diferente. Pero como sabemos, el contexto manda y muchas veces los preparadores físicos o los propios entrenadores, si no tienen preparadores físicos, no tienen esta capacidad, ya sea por tiempo o por lo que se les paga, pues no pueden hacer esta individualización, aunque debería de ser a lo que todos tratásemos de aspirar y de llegar, ¿no? Pero la realidad es completamente diferente. Entonces, para mí, como recomendación es clave en el caso de que seas entrenador o que seas preparador físico y trabajes en alguno de estos equipos de cantera, de formación o quizá de mayor nivel, da igual el contexto, es que trates de registrar y de monitorear la carga con aquellas herramientas que te sean más sencillas de utilizar, más fáciles de implementar y sobre todo que te sea sencilla la recogida de datos. Para mí, lo más sencillo y creo que más útil y lo más validado que hay hoy por hoy a nivel de evidencia científica sería el llevar el SRPE, que sería el RPE o el rango de esfuerzo percibido, el Rate of Perceived Exertion, de lo que sería la sesión. A través de una fórmula muy sencilla que sería del 1 al 10 recoger lo que a nivel cuantitativo tiene la sensación el jugador de cómo de dura ha sido la sesión, del 1 al 10 tendría que poner una nota entre ese baremo y a partir de ahí solo tendrías que multiplicarlo por el volumen total de la sesión. Pongamos que son 90 minutos y acabas con un 10 de percepción de dureza de sesión, que hay que matizar que el jugador ganará experiencia poco a poco con esta escala de esfuerzo percibida y al principio igual es una locura los datos que te da, serán muy sobreestimados o muy infraestimados porque no tiene esta experiencia de hilar tan fino y de conocerse tan bien como para darte una respuesta clara y sobre todo que sea verdadera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tenerlo como referencia y a partir de ahí también tú, habiendo hecho un trabajo previo de establecer tú mismo, en función de cómo conoces a tu equipo, cómo conoces a los jugadores, cómo pueden tolerar las cargas, pues hacer un trabajo previo y establecer tú, para ti, qué sería el rango de esfuerzo percibido para esa sesión, o incluso por tareas lo puedes hacer. Entonces, después te permite compararlo en base a, hostia, esto era lo que pensaba yo que podía ser de dureza la sesión y esto es lo que perciben mis jugadores. Entonces, igual, esta diferencia se puede dar por o falta de experiencia por parte de los jugadores o porque tú igual infraestimas demasiado la dureza de la sesión. Entonces, puede servirte ya como una herramienta para tomar decisiones de cara al futuro y cada vez ir hilando un poquito y un poquito más fino, ¿no? Entonces yo lo que hago es, como te digo, el RPE lo multiplico por el volumen total de la sesión y ahí tengo un valor de unidades arbitrarias y a través de una escala, bueno, unas métricas que establece Team Gabbett, pues te permite saber si estás en una zona dulce, un sweet spot, normalmente es entre 0,8 y 1 en estas cargas agudas crónicas que construirás a lo largo de 3-4 semanas previas recogiendo estos datos. Si consigues estar entre esos sweet spot, estás en una zona correcta para encontrar rendimiento con tu equipo. Si por el contrario estás en un danger zone, estás muy por encima de 1,2, entonces habría que tener algo de cuidado, que no significa porque tenga que pasar nada, pero sí que habría que tener algo de cuidado con los jugadores que están en esta zona de danger, de peligro, ¿no? Y tener un ojo sobre ellos, igual reducir la carga algunos días para ver cómo responden o directamente saber que están en peligro y que vas con todo con ellos y a saber qué pasa, ¿no?
pero siempre deberíamos de tratar de tener a todo nuestro equipo en esta sweet spot, salvo que por lo que sea estés buscando un bloque concentrado de carga para que generar cargas acumuladas y que puedan rendir más en el futuro, ¿no? Mirando más a largo plazo y no tanto en ese momento concreto de la temporada. Para mí esta es la principal herramienta, que sería el RPE o el SRPE con la sesión, el volumen total. Y por otro lado, para mí algo que es clave, seas entrenador, preparador físico, si estás trabajando con algún equipo, es hacer un cuestionario readiness. El readiness son preguntas muy sencillas del tipo de cómo te encuentras, cómo has dormido la noche pasada, qué nivel de dolor tienes, qué nivel de fatiga tienes, cómo de estresado estás. Y a partir de ahí, del 1 al 5 evaluarlo, pero no tienes por qué llevar un control exhaustivo de estos baremos. Simplemente con que tú, según llegan los jugadores al entrenamiento, vayas preguntando uno a uno y ya tengas una referencia de cómo está, esto te dará una referencia muy clara de cómo es el readiness del jugador y del equipo para la sesión que tienes planteada. Y en el caso de que tengas la oportunidad de hacerlo con algo más de tiempo, pues incluso puedes hacer modificaciones in situ de la sesión para adaptarlas al nivel de energía, al nivel de preparación o readiness que tiene los jugadores de tu equipo para el trabajo que tenías planteado, ¿no? Alberto, por mi parte ha sido un auténtico placer. Nos has dado una clase magistral en cuanto a preparación física. Hace un par de años que me tocó renovar el nivel 2. Vamos, ojalá me hubieran explicado así las cargas y demás, porque vamos, has abierto los ojos. Yo creo que vas a ayudar a muchos entrenadores a esa hora de tomar decisiones en cuanto a cargas y demás. Y por mi parte, nada, sabes que este es tu espacio y vamos, que puedes pasarte cuando quieras. Bueno, Rafa, te agradezco a ti enormemente este tiempo. Espero no haber soltado demasiada chapa y que haya quedado algo claro, como tú dices. Estos conceptos son algo liantes para quien los escucha por primera vez y espero haberlo explicado de una manera sencilla y clara y que quede claro. En cualquier caso, si por lo que sea surge cualquier duda y quieres referenciarme a mí por ahí para que me puedan contactar y consultármelo, estaré totalmente abierto a responder todas las dudas que puedan surgir de este episodio y nada, de corazón te agradezco que me hayas brindado este espacio en tu proyecto, así que te mando un muy fuerte abrazo y te deseo la mayor de las suertes para lo que viene, ¿vale? Muchas gracias.